Atención, en todas las plataformas de Madero comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa que ha sido extremadamente difundido y exitoso en la cadena de Madero Comunicaciones, que es el programa Conversando, que lo hacemos con nuestro distinguido colega y amigo, doctor en sociología, Carlos Cantero, a quien saludamos y a quien también le agradecemos la gentileza que tienen acompañarnos en sus escasísimos tiempos para poder hablar de los temas contingentes del país y en el mundo. Carlos, un placer de saludarte, agradecerte la gentileza que tienes de estar nuevamente acá en la mesa de Madero, en nuestro programa Conversando. Invitarte a que saludes a nuestra distinguidos auditores y televidentes para empezar con nuestro programa. Bueno, un gusto, Percy, de estar una vez más en esta conversación en las plataformas de Radio Madero. Esta vez la magia del espacio y el tiempo nos trae a Santiago. Estamos juntos en la misma instalación y disponibles para conversar sobre los temas de actualidad, los temas que interesan a la gente, los temas que hoy día son tendencia en las redes y en los medios de comunicación. Carlos, hay un tema especialmente, yo diría que sensible para el Estado, que es cuando el presidente de la República, en función de sus facultades, asume el control de todas las organizaciones del Estado y también particularmente con la que tiene que ver con el ejército. El presidente Piñera ha hecho un golpe de timón fuerte que en los últimos 30 años, desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, no se veía, que es hacer, no sé si acaso la palabra justa es un descabezamiento, porque no se ha descabezado nada, sino que se han pasado a retiro más de 20 generales, cosa que era inusual en los últimos 30 años. ¿A qué se debe a tu juicio esto? ¿Era necesario hacer esto? Las personas que eran generales de nuestra república, con la experiencia que tienen, esas experiencias las perdemos. Las personas que tienen estas nuevas experiencias que se requieren para el mando de un ejército como el nuestro. Y finalmente, la opinión política que hay detrás de una circunstancia, preguntaba a un hombre como tú, un hombre de Estado, que le tocó altísimas funciones dentro de nuestro ordenamiento institucional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que es sano que se produzca en un momento de crisis de la institución, cuando está en cuestión, yo diría, la honestidad y la probidad en la gestión de conducción, cuando hay demasiados juicios, demasiadas vinculaciones. Me parece que es sano y es prudente dar un golpe de timón. Quizás, claro, puede resultar lamentable que justos y pecadores caigan en este proceso, pero discernir entre unos y otros no es una tarea que le corresponda a la autoridad política. Eso lo debe hacer en consecuencia en un tribunal de justicia en el evento de que hayan acciones en esa línea. Pero dado que la imagen institucional empieza a verse dañada producto de la reiterada recurrencia de denuncias de mal manejo de los recursos, de los importantes recursos públicos, por abusos, en algunos casos groseros, en otros por abusos casi absurdos de privilegios de fresco simplemente, como por ejemplo el tema de los pasajes, exacto, cambiar categorías, etcétera. A mí me parece sano que se produzca una medida de fuerza que pone en su lugar al alto mando y le dice a ustedes, señores, se van, porque lo que se quiere es cambiar el estilo y la imagen institucional. Eso es legítimo, lo puede hacer la autoridad. Ahora, me parece a mí sí que se debieran dar señales claras de qué es lo que se quiere hacer con la institución. Bien. Yo no veo con claridad aquello. Y me parece a mí que además la propia autoridad debiera tener un espacio de reflexión
respecto de qué es lo que se quiere en unas Fuerzas Armadas en una sociedad como la actual. Seguir manteniendo la misma estructura de Fuerzas Armadas que hemos tenido en los últimos 50 años, a mí me parece que al menos merece una revisión. Pregunta, ¿cuál es el rol que debe jugar en una sociedad de paz una institución tan organizada y jerarquizada como las Fuerzas Armadas? A mí me parece que debiera haber mucho más interacción con la sociedad civil. Bien. Me parece que sus institutos debieran abrirse mucho más a la reflexión respecto de cómo adaptarse al mundo que emerge. Me refiero a su academia, por ejemplo. Hay allí una serie de programas que resultan muy interesantes de considerar. Además, le hace muy bien a la institución vincularse con el pensamiento de la sociedad civil cuando la sociedad civil hoy día muestra una dinámica tan vertiginosa. Tal vez, Carlos, ¿estás pensando en la guerra cibernética? Estoy pensando en la guerra cibernética, estoy pensando en la inteligencia, estoy pensando en algo que tú acabas de expresar. ¿Será razonable que 26 personas de tan alta calificación se vayan para su casa? Sí. Eso se llama gestión del conocimiento. Y en Chile no hay ninguna valoración por la gestión del conocimiento. Mi experiencia internacional, cuando yo llego a Suecia o Finlandia, me presenta como former parliament. En Chile decir ex parlamentario es como decir un despojo, ya no existe, está en el cementerio. Claro. En Europa, como hay una lógica de knowledge management, es decir, de gestión de conocimiento, o sea, el que tiene conocimiento hay que darle una utilidad para el país. Cuando entra, por ejemplo, en mi caso, al Congreso de Finlandia como former parliament, es decir, como ex parlamentario, a mí se me invita a trabajar a las comisiones técnicas donde yo tengo especialidad. Se me pide opinión. En Chile eso casi no ocurre, aun cuando debo valorar que la Comisión de Minería por primera vez en una cuestión histórica invitó, en este caso a mí, a hablar sobre el royalty minero en Chile. Lo que a mí me parece francamente maravilloso, que el Parlamento empiece a recoger esta experiencia tan rica. Entonces, volviendo al tema del ejército, ¿qué es lo que se pretende evitar? Que se repliquen las malas conductas. El sistema se empieza a descomponer y las conductas se empiezan a flexibilizar. Y lo que se ha hecho es dar un golpe de timón violento y decir, no queremos que se repita en esto, viene nueva gente con nuevos estilos, mucho más en lo que es la sociedad digital, hay gente más joven y en consecuencia los requerimientos serán otros. Pero, repito, me parece a mí que esa instancia, el ministro Espina haría bien en abrir ese espacio a la reflexión y al diálogo con personas de alta calificación, es decir, lo que se denomina el capital humano avanzado. La gente que tiene estudios en el área, másteres y doctorados, debieran ayudar a pensar respecto de cuál es el sentido que esto debe tener hacia adelante. Ahora, ¿te parece a ti una medida políticamente interesante, dado que se repitió un caso con bastante más gravedad en el gobierno pasado, en el gobierno de la presidenta Bachelet, respecto de una circunstancia que también pasó en nuestro organismo de Estado, como fue en Carabineros de Chile, que se avanzó y había todo un tema con el tema huracán, que había un desfalco pero enorme, hoy día alcanza más casi los 30.000 millones de pesos, y que no se hizo nada. Esto da cuenta a lo mejor de otra manera de poder, digamos, perfilar el Estado como órgano mayor civil frente a lo que son los organismos armados. Ayer no ocurrió con Carabineros y hoy día sí ocurre con el Ejército. ¿Hay para tu juicio ahí una mano distinta? ¿Hay una mirada distinta? Sí, sin ninguna duda. Sin embargo, si a mí se me pidiera opinión y la autoridad política me preguntara qué es lo que debiera hacerse, yo haría algo muy distinto. Chile necesita una cruzada en torno a la probidad y en torno a la meritocracia. En Chile no hay valoración por la coherencia ética. El discurso público debe ser muy claro en relación a la coherencia ética. Y eso no se observa con claridad. El lenguaje construye realidad. A mí me gustaría ver a las altas autoridades de mi país decir, entramos en una cruzada en contra de la corrupción. Y no sería absurdo decir aquello cuando tenemos prácticamente todas las instituciones
con groseros procesos de orden judicial precisamente por corrupción. De tal manera que ahí a mí me parece que hace falta una decisión de la autoridad que tenga más coherencia. Por ejemplo, vuelvo a lo que pasó con este descabezamiento. Yo lo llamo descabezamiento del ejército. Debiera decirse con claridad: queremos marcar un nuevo tiempo, un tiempo de compromiso con la ética y con la probidad, y al mismo tiempo con el mérito, con la meritocracia. Terminar con la endogamia y terminar con este tráfico de influencias donde finalmente el nepotismo es cuando amigos y parientes están en los cargos más importantes y no se responde al mérito. A mí me parece que al gobierno le está haciendo mucha falta entrar a una reflexión de esta naturaleza, máxime cuando en los medios de comunicación todos los días se está diciendo que en el gobierno hay fuertes rasgos de nepotismo, es decir, que están poniendo a los amigos y que están poniendo simplemente a la parentela. Carlos, mira, un tema que se vincula al que conversamos recién, pero está en carriles distintos, tiene que ver con el que acaba de ocurrir también con el general Cheire. El general Cheire, un comandante en jefe del ejército, primera antigüedad de su promoción, fue intendente de Atacama en los años del gobierno militar, se le recuerda con mucha fuerza. Pero hoy día ha sido acusado finalmente por el juez Carroza de un acto donde él habría estado, digamos, y tenía información privilegiada respecto a lo que fue la caravana de la muerte del regimiento Arica, La Serena. Y se le ha condenado a 3 años de pena remitida, pero condenado al fin, en un hecho que causa, digamos, también algún tipo de admiración por un sector político y por otro, las culpas o las responsabilidades que esto debería tener, dado que él era un teniente de una repartición militar como en el regimiento Arica en La Serena, que tuvo como delito haber llevado una orden que le emanaba del general que estaba a cargo de la situación en ese minuto y que tenía que ver con esto que se le llamó la caravana de la muerte. El punto está que más bien es una discusión más bien ética, qué pasaba en esos contextos que habían antes, y entendiendo particularmente lo que significa la disciplina militar, ¿no? El superior o el inferior no objeta jamás las órdenes de un superior, porque es un ejército, no es un sindicato. Por lo tanto, ¿qué te parece a ti que ha ocurrido y cuál es la relevancia que a tu juicio tiene de acusar, digamos, particularmente a un general que fue el general del Nunca Más? Que abrió una serie de espacios para poder, a su vez, llamar a los militares que pudieran tener algún tipo de información, a conseguir información para encontrar a personas que todavía no sabemos dónde están depositados sus cuerpos. ¿Qué te parece a ti esto? A mí me parece que Chile sigue viviendo en una sociedad hipócrita, en una sociedad que tiene muchas mentiras. A mí me parece bien que se investigue, que se establezcan responsabilidades y que si el general Cheire efectivamente tuvo alguna participación en los hechos de atropello a los derechos humanos, se investigue, se aclare y se establezca la verdad y se dicte sentencia. Yo no tengo problema con eso. Cada uno tendrá que responder de sus actos y de su historia. Me parece, sí, que hay hipocresía. Porque yo tengo la impresión de que hay mano muy dura con los que estaban en un lado de la banda, que es la gente que estaba en la centro derecha y que apoyó al gobierno militar. Y hay una actitud de cobardía y de hipocresía en el otro lado. En el otro lado donde promovieron el atropello de los derechos humanos, promovieron la violencia, promovieron la confrontación, llamaban a gritos al enfrentamiento armado, sin medir las consecuencias de lo que eso significaba. Y cuando lo hicieron, porque obviamente que tenían armas y todo esto, o sea, lo que yo digo es que Chile necesita reencontrarse con la verdad. ¿Establecimos verdad en torno al general Cheire? Sí. ¿Cuándo vamos a establecer verdad respecto de tantos hipócritas que están sentados en el Parlamento y que promovieron la violencia, la confrontación
Incluso algunos se jactan de haber participado en el atentado en contra de el equipo que acompañaba al general Pinochet en su momento. Estás hablando del diputado Telier. Entonces, estamos hablando de cuándo vamos a homologar el sentido unitario del valor de la vida. Hay algunos que creen que sí le pueden quitar la vida a otro y después claman al cielo por los derechos humanos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo que hay que tratar de echar tierra? No, lo que estoy diciendo es que debiéramos homologar todos un solo valor de la vida, más allá del color político, del club deportivo o de la religión que tenga cada cual. Me parece que hay aquí un acto de asimetría. ¿Cómo es posible que estemos haciendo esta sanción? Que yo no tengo la justicia tiene todas sus facultades para hacerlo, pero en el mismo instante en que estamos haciendo esto, un diputado en ejercicio se entrevista, se encuentra, se abraza, confraterniza con un asesino de un senador que fue asesinado violenta y en la forma más miserable en democracia. Y ese asesino escapa de la justicia. Eso es lo que a mí me genera una profunda molestia, una profunda rabia, la asimetría que yo veo en esto de la justicia. Justicia para los que están al frente, para los que están en mi lado, no. Eso es lo que yo veo en la izquierda. Y eso, ahora tampoco son todos los sectores de izquierda, porque hay gente que ha empezado a decir que no está de acuerdo con esta situación que ha ocurrido con el asesino del senador Jaime Guzmán. Usted podrá tener simpatía o antipatía por el señor Jaime Guzmán. En lo que no puede haber ningún doble estándar es que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro porque le caiga mal. Y Cheire, a tu juicio, en los contextos que él se asimila a esta circunstancia, que él era un oficial de muy baja graduación en ese tiempo, es condenable, como señalabas tú recién, pero en el rigor de lo que en ese tiempo se vivía, en los contextos de los años 73, ¿te parece a ti que esa hipocresía de la que hablas hay que hurgar bastante más para que estas hipocresías salgan al aire y finalmente queden al descubierto a propósito de los temas que tú citabas? Porque el caso de Palma Salamanca ya lo vamos a citar en el próximo espacio del programa, pero en el contexto de la acusación y de la definición respecto de Cheire, ¿te parece a ti, Carlos, que esto obedece, ya lo señalado respecto a la justicia, pero ¿cómo se ve de la perspectiva que era un hombre que recibía orden y pertenecía a un ejército que jamás perdió ninguna guerra, que está invicto en todas las guerras, incluso se habla contra la guerra ideológica, incluso la ganaron, está ganada, pero de esas circunstancias se paga siempre, hay alguien que tiene que ser la carne en cañón, alguien tiene que colocar el pecho a esas circunstancias finalmente? Bueno, yo creo que lo que ha pasado con Juan Emilio Cheire, un oficial de brillantísima carrera, de gran presencia en la sociedad civil también, y de decisiones tan grandes como cuando enfrentó a la sociedad civil en su condición de alto oficial y dijo, nunca más. A mí me parece que lo que se ha constatado en estos días es que estamos frente al pato de la boda. Alguien tiene que ser sacrificado. Es como la antigüedad. Alguien tenía que ser sacrificado para que los dioses se calmen. Claro. Esto es lo mismo. Se ha asesinado la imagen pública de Juan Emilio Cheire y se le ha hecho un remedo de justicia porque en realidad 3 años remitido significa que va a estar en libertad, significa que va a estar en su casa. Así es. Significa que va a tener limitación de ir a firmar. O sea, es un remedo. Es simplemente para hacer como que estamos haciendo justicia, pero en realidad es un remedio que lo que busca es establecer ciertas líneas, y yo no las encuentro en todo caso criticables. Yo creo que todos los que cometieron algún tipo de falta debieran poner pecho a las balas y asumirla, y debieran, pero el problema es que yo veo que solo los que pagan y los que están presos son los de un lado, los que estuvieron dentro de la estructura del gobierno militar. Y en el otro lado,
o se escapan en helicóptero, o sea, se arrancaron de la cárcel en helicóptero, habiendo sido confeso del asesinato. Y con todo lo que se supone del apoyo logístico, económico y jurídico para eso. Ese es el tema. Entonces, yo creo que usted, amiga y amigo, auditor y televidente, tendrá que compartir conmigo. Queremos una justicia que no sea tuerta. Queremos una justicia que sea equilibrada, que sea realmente hacedora de un ambiente justo y donde todos sintamos que efectivamente podemos confiar y entregarnos a las decisiones de los tribunales porque hacen verdaderamente actos de justicia. Lo que ha ocurrido hasta ahora en el tema de los derechos humanos, a mí por lo menos, me parece absoluta y completamente insatisfactorio, porque repito, si vamos a compartir que el tema de los derechos humanos es inaceptable, que los derechos humanos son uno para todos, hagámoslo. Hagamos un compromiso, firmemos lo que se quiera, pero no esto que está ocurriendo, que finalmente un diputado va y se entrevista como si fuera el ángel de la guarda, ese criminal cobarde, miserable, que escapa y no enfrenta a la justicia. Porque si actuó por convicción en asesinar a una persona, es su convicción. Pero además es un miserable y es un cobarde porque no es capaz de enfrentar a la justicia que estos otros señores sí enfrentan. Eso es lo que llama la molestia en torno a estos temas. Y yo, en todo caso, tengo la esperanza de que la justicia sea equilibrada, sea ecuánime y nunca tengamos que estar cuestionando las actuaciones del Poder Judicial, sino que siempre estemos apoyando para que la justicia sea la que impere en cada actuar de esa instancia. Respecto de esto, Carlos, pasamos ahora al siguiente caso, que es un caso que ya abriste, digámoslo, en una opinión recién, que tiene que ver con el caso Palma Salamanca, que lo citamos profusamente en el conversando pasado. Sin embargo, hoy día hay nuevas alternativas porque hay 2 diputados de la República en ejercicio, diputados del Estado de Chile, a lo mejor una redundancia, pero que se han entrevistado con Palma Salamanca en París. Se trata de los diputados Boric y la diputada Orsini. Esto ha causado batabolas dentro de la Cámara, particularmente porque el propio Boric, estando en muchos programas de radio y de televisión, nunca dijo, incluso preguntándole sobre esto, que había estado con Palma Salamanca, en una especie, a mi juicio, Carlos, si a ti te parece bien la interpretación, de un apoyo político concreto, evidente, tangible, a una circunstancia que se trata de un prófugo de la justicia chilena, y que se le está prestando un apoyo, pero no solamente un apoyo personal, sino un apoyo político, del cual se sabía. Y yo no sé si en todo esto, a tu juicio, toda esta mirada que tiene el progresismo, entre comillas, este neomarxismo, o estas vinculaciones que existen entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, particularmente, y algún sector del socialismo, da para poder entender que estas circunstancias de alguna manera también siguen siendo defendidas y respaldadas por un sector de la sociedad. Que los jóvenes, que esta nueva camada de izquierda, de jóvenes de izquierda, vinculada no a la nueva mayoría, sino que a un Frente Amplio, un nuevo referente de la izquierda en Chile, haga esto. ¿Qué lecturas? ¿Cómo lees? ¿Cómo se manifiesta esta circunstancia en tu parecer de hombre de Estado? Lo que yo visualizo es que el actuar de ambos diputados es un actuar al margen de la ley. En mi opinión, ellos actúan como cómplices. Y me parece a mí que la Cámara debiera llevarlos a la Comisión de Ética y debiera abrirse un proceso para aclarar realmente cuál fue el sentido, cuál es la intención de ese actuar, de ese proceder, que en mi opinión está reñido con lo que debe ser el respeto a la institucionalidad chilena y a la autonomía de los poderes judiciales en el país. Me parece a mí además que esto es una clara manifestación de que hay un sector de esta gente joven en la política que no tiene claramente establecidos sus principios y valores. Y ahí nuevamente vuelvo al tema, el valor de la vida humana. ¿Vale más una vida de un sector que la otra? ¿Es más permisivo porque el asesino es de un lado que del otro?
el asesinato es asesinato, sea de uno o de otro lado. Eso es. A mí me duele cuando compruebo que hubo atropellos y abusos respecto de gente de la izquierda. Pero también me molesta y me duele cuando veo situaciones como por ejemplo la que estamos discutiendo, donde un criminal asesina a un senador elegido democráticamente, que es doblemente, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen que no debiera ser, como se dice en materia de derechos humanos, imprescriptible. Y sin embargo, 2 diputados en ejercicio a los que se les paga una suculenta mesada, 12 millones de pesos mensuales, para que hagan un trabajo, terminan haciendo esto otro. No sé, a mí me parece que esto es francamente enojoso. Y lo peor de todo es la cobardía. Es la cobardía de no asumir, de intentar ocultarlo, de engañar a la sociedad chilena, que es a la que se deben por su función pública. Si ellos no están ahí porque los puso su partido, ellos están ahí para representar a la sociedad chilena. Ellos no pueden tolerar que se pongan en entredicho, en tela de juicio, el valor de la justicia en Chile. Lo que ha hecho esa institución francesa, es decir, en Chile no hay Estado de Derecho. Los tribunales no funcionan. No sé por qué funcionan cuando se trata de sentenciar y perseguir responsabilidades de un sector, y no son legítimos esos tribunales cuando hay que perseguir a la gente de la izquierda que ha asesinado a personas en democracia. Eso es el doble estándar que en la política terminará envenenando nuestro país si no sabemos pararlo a tiempo. Ahora, Carlos, las circunstancias del respaldo político, de lo que significa, digamos, valorar y no rechazar en forma concreta, no ni siquiera estando con ellos, digamos, sino que ir a donde está. El hecho de que Boris también representa un poco a la familia, entre comillas, política. Él es yerno del ex, digamos, embajador Mayra, ¿ah? O sea, él sabe dónde está parado, digamos, y no lo sabe, y estos son jóvenes que pasamos de que los papás le daban mesada, que estaban en la universidad, a ser funcionarios públicos de altísimo nivel por los sueldos que tienen. Entonces, y Orsini, la señorita Orsini también lo mismo. Entonces, ¿dónde está el límite de esto? Porque en el fondo nos quedamos con la sensación de que un discurso es para la galería, un discurso que no comparte la opinión de la antigua izquierda respecto del hecho, digamos, del castigo de los derechos humanos, y por otra parte me entrevisto con quien ha asesinado a una persona en democracia. Entonces, ¿qué es el mensaje y la desconfianza que está generando esto para saber que estamos con lo mismo, pero más joven? O sea, no un marxismo, un neomarxismo, un progresismo que apunta a mantener las mismas casas y a un asunto que tiene que ver con la valoración y la legitimación de la violencia política. ¿Te da algún sentido esto con lo que está pasando en los respaldos que obtuvo, por ejemplo, digamos, la oposición, la izquierda, al tema, por ejemplo, el aula segura? O sea, de alguna manera estamos legitimando la violencia política ayer y también hoy día. ¿Cuáles son las consecuencias de eso para ti como hombre de Estado en estos últimos 2 minutos que nos quedan de programa, Yo Carlos? lo que visualizo es que efectivamente hay un doble estándar, una incoherencia, una desinteligencia, y no hace sino retratar a los actores. Uno que cree que puede actuar de llanero solitario, puede actuar de jovencito de la película y hacer este tipo de exabruptos. Pero por otro lado, ¿qué es lo que a mí más me preocupa? Normosis se llama cuando lo anormal se constituye en algo normal. Fumar y llevarlo a las salas de los hospitales, a los aviones, eso es normosis, cuando lo anormal y lo dañino se transforma en algo normal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el daño es tan grande, como pasó con el tabaco, sí. El cáncer era tan violento en todas partes que finalmente hubo que cortarlo de raíz. ¿Qué es lo que a mí me preocupa en todo esto? En torno a Boris y Orsini. ¿Qué pasa con sus colegas? ¿Qué pasa en el Parlamento? Que no se han tomado medidas correctivas y que no se ha dado una clara señal de coherencia ética y política. ¿Qué pasa con los respetos a los valores constitucionales
y a la institucionalidad chilena. El Parlamento y particularmente la Cámara de Diputados está en deuda en esta materia. Y en segundo lugar, los actores políticos, ¿por qué están tan extraviados? Estas personas debieran estar convocadas a declarar en el proceso. El señor juez que lleva esta investigación debiera ya haberlo citado. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en este país? Que lo anormal, que lo vil, que lo canalla, se transforma en algo normal, como que hay que dejarlo pasar. Repito, no normalicemos lo que es anormal. Hay muchos que querían normalizar la violencia dentro de los establecimientos educacionales, pero finalmente se ha impuesto el buen criterio. Eso no es normal, eso es anormal. Y se regula y se norma. Y se resistieron, pero se normó porque la gran mayoría finalmente impuso la buena lógica. Eso es lo que debe ocurrir aquí. Yo espero que estas dos personas tengan que ir a dar explicaciones a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y yo espero que en los tribunales de justicia vayan frente al juez y el juez tenga el coraje, tenga la coherencia, tenga la valentía de pedir que concurran, sea que renuncien a su fuero o sean que pretendan esconderse en el fuero, pero el juez tiene que dar una señal clara. Esto no puede ocurrir en la impunidad, porque si ocurre en la impunidad, entonces estaremos normalizando lo que es anormal para la convivencia nacional. Distinguidos auditores y televidentes, terminamos así este conversando que ha sido extremadamente importante para los análisis de los casos del Ejército, Cheire, y también de los apoyos de Boric y Orsini a Palma Salamanca. Carlos, te queremos agradecer tu escasísimo tiempo, ¿va?, para compartir la mesa de Madero Comunicación y particularmente nuestro programa Conversando. Agradecerte tus pocos tiempos y escasos tiempos que has llegado hasta acá, hasta nuestra mesa de redacción. Y dejarte los últimos segundos para despedirte de nuestros distinguidos auditores y televidentes. ¿Qué día nos encontramos con nuestras amables y amables? Hoy, o sea, los martes o lunes después de las noticias, y también los días sábados que se retransmite el programa alrededor del mediodía. Lunes y martes, tipo 14 horas. Después de la noticia, 14 horas. ¿Sí? 14 horas. ¿Y el día sábado? Entre 11 del día, 11, 12 del día. Eso lo vamos a decir también más claramente en las noticias. Nos encontramos en esos espacios para seguir conversando, para seguir dialogando, para seguir reflexionando en conjunto, usted y nosotros, respecto de nuestra realidad nacional para el mayor bienestar y la mejor convivencia entre Chile y los chilenos. Muchas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.